Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Luego de varios meses de debate entre liberales y conservadores, finalmente se redacta en 1857 la Constitución, pues de ese año, de 1857. Entre sus características destacan las siguientes. En primer lugar, un liberalismo radical. Aunque participan en el debate tanto conservadores como liberales, en la redacción de la Constitución se va a imponer la visión del liberalismo, pero la visión radical de cómo se debe hacer, cómo se debe gobernar al país. Otros elementos es que no establecía una religión de Estado. A diferencia de la Constitución de 1824, que sí establecía que la religión oficial iba a ser la religión católica, aquí dicen, pues no va a haber religión de Estado, lo que en la práctica, aunque no lo dice, aunque nunca señala, habrá libertad religiosa, pues si no hay religión de Estado, pues en la práctica hay libertad religiosa. Entonces, se podía profesar cualquier fe sin importar si era católica o no. Otros elementos es que establece la desamortización de bienes eclesiásticos y civiles. ¿A qué nos referimos con la desamortización de bienes eclesiásticos y civiles? Significa que que si la iglesia o un particular, en el caso de los bienes civiles, en el caso de la iglesia, en el caso de los particulares, si tienen una propiedad que no generara riqueza, que estuviera ociosa, que no se aprovechara para una actividad económica en particular, la iglesia, o en este caso el particular, tenía la obligación de vender esa propiedad. A eso nos referimos con desamortización de bienes. En caso de que no las quisieran vender y que tampoco las quisieran producir, que tampoco les quisieran trabajar, esos bienes se rematarían en subasta pública, pero el dinero obtenido se entregaría o a la iglesia, si eran propiedades de la iglesia, o a los particulares si eran propiedades civiles. La intención aquí era fundamentalmente limitar el poder de la iglesia, sobre todo el poder económico. Pero también el objetivo liberal o la visión liberal era, pues vamos a aprovechar estas propiedades que no están siendo trabajadas, vamos a aprovecharlas para detonar el desarrollo económico y favorecer también el desarrollo de la propiedad privada. Eso va a tener, para la iglesia, le va a perjudicar, pero no solamente va a perjudicar a la iglesia, también va a perjudicar a las comunidades indígenas, porque abarcan justamente esa parte de propiedades civiles. Muchas comunidades indígenas pues tienen sus tierras, pero hay algunas tierras que pues no son productivas, que no las aprovechan, y el gobierno los va a obligar a vender esas tierras. Y esto va a generar el despojo de tierras indígenas a manos de rancheros y de hacendados sobre todo hacendados que van a ver cómo se incrementa su propiedad. Y no solamente ya venía desde antes, ciertamente. Ya venía desde antes el proceso de despojo de comunidades indígenas. Recuerden que con la independencia se pierden los privilegios y la protección que tenían las comunidades indígenas en los tribunales españoles. Y empiezan a perder tierras y con esto se va a acelerar aún más. Pero no solamente eso, sino que también las tierras indígenas se establecía que se iban a parcelar, que se iban a dividir entre cada uno de los miembros. En lugar de que la comunidad fuera dueña de las tierras y que fueran en sentido propiedad comunal, iban a ser propiedad privada, le iban a pertenecer a cada jefe de familia. El problema era con esto que para empezar, pues los indígenas pues no tenían los mecanismos productivos para ellos solitos hacer producir sus tierras. La única forma para que las pudieran hacer producir era el apoyo mutuo, la ayuda mutua. Todavía conservan ciertos elementos de Calpulli, de la ayuda mutua, entonces pues ayudaban entre sí para trabajar sus tierras. Uno solito no podía hacer productivas sus tierras. Y al no poder hacer productivas en solitario y que te obligan además a parcelarlas, a privatizarlas y dividir una parcela para cada jefe de familia, pues va a generar que muchos se endeuden y las pierdan, las tengan que vender. El problema con los indígenas es que ellos no entienden el sistema de propiedad privada, ellos entienden que es propiedad comunal, que son tierras de todos. Cuando las venden y se las entregan a alguien más para que las haga producir, en su mentalidad de indígena es, pues te la estoy dando para que me ayudes y eventualmente me la regreses.
Ellos no entienden que ya en el momento en el que la venden, dejan de ser sus tierras y pasan a ser de alguien más. A eso súmale que además de que no entienden el sistema de propiedad privada, súmale que pues la mayoría no habla español. Y así venden las tierras. Y los obligan además a privatizar sus propias comunidades. Lo que acelera aún más el despojo de tierras de las comunidades indígenas. También otra de las características es que elimina los fueros militares y religiosos. ¿Qué son esos fueros? Tienen su origen, como vimos en el periodo virreinal, y es que si tú cometes un delito y eres parte del ejército, aunque el afectado sea un civil, te van a juzgar otros militares, no un tribunal civil. Y lo mismo pasaba si eras un sacerdote que cometió un delito, no sé, pederastia, por ejemplo, no te juzgaba un tribunal civil, te juzgaba otro tribunal de sacerdotes, que seguramente eran iguales de pederastas. Entonces, se prestaba a muchos abusos. Si te juzgan tus amigos, lo más probable es que te encuentren inocente, o si te encuentran culpable, que te pongan una pena pues más ligera. Entonces, se decide en la Constitución de 1857 eliminar fueros militares y religiosos. Se conservaban únicamente para casos estrictamente militares y estrictamente civiles, es decir, si tú eras un militar y cometías un delito contra otro militar, entonces sí, te juzgaba un tribunal militar. Si eras un sacerdote que cometió un delito contra otro sacerdote, te juzgaba un tribunal religioso. Pero si el delito que cometías involucraba a un civil o a un laico, ahí sí te juzgaba un tribunal civil, sin vuelta de hoja. Otra de las características interesantes para la Constitución de 1857 es que se somete a votación popular los cargos de presidente, los cargos de diputados, pero también los cargos del Poder Judicial. Actualmente solamente votamos para representantes en el Poder Legislativo y Ejecutivo, no para el Poder Judicial. Eso significaba que se votaba para saber quién sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y según lo que establecía la Constitución de 1857, era que de los dos candidatos a la presidencia, el que tuviera más votos quedaba como presidente de México, como jefe del Ejecutivo. Y el segundo lugar se quedaba como presidente de la Suprema Corte de Justicia, como jefe del Poder Legislativo. Así se establecía. Ahora, esta Constitución de 1857 obviamente va a generar grupos de personas perjudicadas y otras de personas beneficiadas por la Constitución. Dentro de los afectados está en primer lugar la Iglesia. Le están quitando sus fueros. Le están obligando a vender sus tierras. Están entre los afectados también los militares, obviamente por los fueros. Están afectados también los indígenas, obviamente por la desamortización de bienes civiles. En cambio, dentro de los beneficiados van a estar en primer lugar las capas medias urbanas, sobre todo porque se establece cierta libertad para ejercer profesiones, para libertad de expresión, libertad de prensa, etcétera. Ahí beneficia mucho a las capas medias urbanas, médicos, abogados, esa clase de personas. Beneficia también a rancheros y hacendados que están viendo la posibilidad de quedarse con las tierras de la iglesia y las tierras de los indígenas. Entonces, habrá algunos rancheros y hacendados que sean conservadores, pero en su mayoría de este grupo de aquí van a salir los liberales, los que apoyan a los liberales durante la guerra de reforma. Y de este grupo de acá van a salir los conservadores. Ya estaba radicalizada las posturas entre liberales y conservadores. Y ahora se suman más grupos sociales a la lucha entre liberales y conservadores. Porque esta constitución evidentemente da respuesta al proyecto de nación que tienen los liberales, pero margina por completo e ignora de manera plana y llena a el proyecto de nación de los conservadores. Y no se va a quedar así. Los conservadores no se van a quedar así y van a buscar desquite. Es así que eventualmente estalle la guerra de reforma, pero de eso hablaremos en el siguiente video. Hasta entonces.